Señor Dios de bondad, Dios de toda gracia, Dios que nos ha amado tanto que has dado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, Señor. A ti oramos hoy dándote las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. No solo las bendiciones materiales, Señor, que ya es decir mucho porque no las merecemos, Dios. La bendición de tener un plato de alimentos, Señor, de tener tal vez un empleo, un estudio, Señor, un lugar donde dormir, una familia, Señor, sino sobre todo aquella gran bendición de poder ser llamados hijos tuyos, no por la voluntad del hombre ni de la carne, sino por la voluntad tuya. Gracias porque como iglesia podemos reunirnos hoy en este lugar y tener esta bendición, oh Dios, de regocijarnos en tu palabra, Señor, de escuchar lo que tú, Dios, has hablado a tu iglesia, Señor. Y que ella nos ministre, Señor, que ella nos exhorte, nos confronte, pero que también traiga consuelo a nuestras vidas para que sepamos cómo debemos conducirnos, Señor, en este mundo, Señor, con piedad para mostrar tu nombre en todo momento. Gracias por este espacio y te pido que en este tiempo tu palabra sea expuesta con tu sabiduría y no la sabiduría humana, Señor. Guarda los corazones de mis hermanos y que podamos descansar en ti, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. He colocado como título a este mensaje la iglesia contaminada. La iglesia contaminada. Yo recuerdo que cuando estudié química, yo llegué a entender varios fenómenos que había malinterpretado hasta ese momento. A mí siempre me gusta contar una anécdota de esto. Cuando yo era niño, am, mi abuela siempre fue una católica bastante devota. Y recuerdo que ella siempre colocaba un vaso de agua en un mueble alto. Y yo le pregunté a mi abuela en ese tiempo, recuerdo mucho, abuela, ¿para qué es ese vaso que usted coloca ahí? Y ella me dijo, no, mi hijo, es para las ánimas del purgatorio porque ellas les da sed. Y yo, vea pues. Lo más aterrador fue ver unos días después cómo el volumen del agua disminuía y yo decía, chanfle, el purgatorio existe. Claro, después aprendí acerca de la tensión superficial y aprendí acerca de la volatilidad de los líquidos, entonces hasta ahí llegó mi creencia en el purgatorio. Por eso amo la química, yo creo que la química es la ciencia natural central. Perdón por los físicos o los biólogos, pero siempre lo voy a considerar así. La química es la ciencia central. Dentro de los estudios que yo hice de química, entendí cómo funcionaban los venenos. Porque cuando uno ve una película, uno ve el uso de los venenos de una manera bastante teatral, como tiene que ser en las películas, ¿no es cierto? Eso tiene que transmitir emoción. Pero me di cuenta que los venenos funcionan de una manera muy particular. Se necesitan solo unas pequeñas gotas para acabar con la vida de una persona. Por ejemplo, si se utiliza el cianuro, si se utiliza la estricnina, el mismo arsénico, se necesitan solo pequeñas cantidades para quitar una vida. Y cuando yo aprendí esto, me hizo pensar mucho en la complejidad de la química del cuerpo humano. Y yo decía, ¿cómo es posible que ciertas sustancias pequeñas o en pequeñas cantidades puedan hacer tanto daño a un cuerpo? Incluso un cuerpo grande, de gran tamaño o de gran masa. Y si usted piensa a lo largo de la historia, los venenos se han utilizado para toda clase de fines, desde políticos hasta pasionales. ¿De acuerdo? Pero como le digo, lo que más me impactó es saber la pequeña cantidad de veneno que se necesita para destruir un cuerpo. Y lo que vamos a ver hoy es cómo en términos doctrinales la cosa no es diferente. Una pizca de veneno doctrinal puede ser suficiente para traer el caos e incluso la muerte espiritual a una congregación. La historia está llena de ejemplos que ilustran esto. Si usted ha estudiado la historia de la iglesia, si ha estado, por ejemplo, en nuestras clases de precursores de la fe, sabrá que un poquito de racionalismo, una pizca de pragmatismo, una salpicadura de mundanalidad y denominaciones enteras han pasado a ser heraldos de Satanás. Muy por el contrario, el Señor busca que su iglesia se limpie de todo veneno que pueda afectarla y que incluso pueda llegar a matarla. Por eso en el texto de hoy vamos a ver que el Señor de la iglesia, Jesucristo, ordena que ella sea limpia de toda contaminación doctrinal y moral. Él no va a tolerar que su novia tenga una mancha o una arruga, pues Él proveerá para sus necesidades espirituales.
Por eso le pido que me acompañe a nuestro texto de hoy, Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora ya vimos y hemos estado estudiando estos textos de Apocalipsis 2 y 3. Sabemos que esta es la parte del libro que el capítulo 1, versículo 19 describe como las cosas que son. ¿De acuerdo? Si usted vuelve allí al capítulo 1, versículo 19, se nos da la estructura del libro. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que están por venir. Y los capítulos 2 y 3 se refieren a esa parte del libro que es las cosas que son, es decir, el contexto del apóstol Juan. Y hemos visto que estos mensajes tienen una estructura determinada. Cada uno de estos pasajes que se refiere a una iglesia determinada tiene una estructura que es muy similar entre sí. Por tanto, veamos un poco qué es lo que dice cada parte de esta estructura y cómo el Señor habla a esta iglesia y a todas las iglesias hoy. Lo primero que vemos entonces es la orden de escribir, como sucede en todos los mensajes. Dice allí la primera parte del versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Fíjese que allí el versículo empieza con la conjunción y. No se separa, no hay una discontinuidad entre lo que se ha escrito acá y lo anterior y lo que sigue de hecho. Por tanto, a pesar de que son 7 mensajes a una iglesia distinta, cada uno de ellos, en última instancia es un mensaje que proviene del mismo mensajero, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, es el mismo autor quien habla a cada una de las iglesias. Ahora, si usted recuerda cuando estudiamos el último pasaje de los versículos del 8 al 11, la iglesia de Esmirna o la iglesia que estaba en Esmirna, lo que nos dimos cuenta es que el Señor no reprende a esta iglesia. El Señor tiene es solamente elogios, si se quiere, para la iglesia de Esmirna. Por desgracia, para la iglesia que estaba en Pérgamo no es así. Ahora es importante entender un poco el contexto de la ciudad en la que se encontraba esta iglesia para ver por qué el Señor dice lo que dice. Ahora, la historia de esta ciudad es muy interesante. Para el siglo II antes de Cristo se levantó como un reino independiente del reino seleucida. Ahora usted dirá, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y esto está muy vinculado con la historia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Usted recordará que por allá a mediados del siglo IV, Grecia empieza a ser una potencia muy fuerte en el Oriente Medio, conquista de hecho al Imperio Persa y se hace, digámoslo así, la potencia mundial. Pero tras la muerte de Alejandro Magno, lo que sucede es que ese reino griego tan enorme que era se divide en 4 partes. Y una de esas partes era el reino seleucida, que precisamente reinaba en lo que hoy es Turquía. Pero esta ciudad fue tan poderosa que pudo independizarse de esa potencia que había en ese momento. Y para el año 133 antes de Cristo, esta ciudad se añade al Imperio Romano. De hecho, fue la capital de la provincia de Asia durante algún tiempo antes de que Éfeso fuera nombrada con esa dignidad. Ahora, Pérgamo era una ciudad que se caracterizaba por tener muchísimos templos paganos. La ciudad era conocida, por ejemplo, por tener un templo al dios Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina, el dios romano de la medicina. Tal vez usted ha visto el símbolo de este dios en el contexto médico moderno, una vara que está rodeada por una serpiente. Ese era el símbolo de este dios.
Asimismo, allí había también un templo a Zeus que era muy famoso en aquellos tiempos. Asimismo, esta ciudad también tenía, o más bien fue la primera ciudad que levantó un templo para la adoración de los Césares, para ser más precisos del primer César, Augusto. Eso quiere decir que era una ciudad entregada a la idolatría, como cabría esperar en esta época del Imperio Romano. Pero también y además de la idolatría, esta ciudad contaba con la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca en Pérgamo tenía 200.000 volúmenes. Para mí sería un sueño tener esa biblioteca, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esta ciudad podía darse el lujo de tener semejante biblioteca? Porque de hecho, ellos tenían muy buenas relaciones con Egipto, pero esas relaciones a principios del siglo II antes de Cristo se rompieron. Y como de Egipto se traía la materia prima para escribir los libros, los papiros, los ciudadanos de Pérgamo de hecho inventaron una técnica para curar las pieles de los animales y escribir sobre ellas. A ese material se le llamó pergamino. Entonces la palabra pergamino viene precisamente de la ciudad de Pérgamo. Como les digo, entonces se trataba de un material hecho de pieles de animales sobre el cual se podía también escribir. Entonces pensemos en este contexto y vamos a darnos cuenta de cómo el Señor describe a esta iglesia. Ahora vemos también, además de la orden de escribir, que como les digo está presente en todos los mensajes, la identidad de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo se identifica de una manera específica hacia la iglesia que estaba en Pérgamo. Y lo vemos allí en la segunda parte del versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, nótese que la forma en la que se identifica aquí Cristo es la más corta de todas las identificaciones que vemos en el resto de estos dos capítulos. Y sin embargo, es una de las imágenes más abundantes en el libro del Apocalipsis. Nótese lo que dice, el que tiene la espada. Eso quiere decir que esa espada para el lector ya debería ser algo conocido. ¿Dónde se menciona en otro lado del Apocalipsis esta imagen? Bueno, se menciona en el capítulo 1, versículo 16. Acompáñeme por un momento allí. Capítulo 1, versículo 16. Si usted recuerda, aquí Juan describe al Señor Jesucristo viéndolo en la hermosura de su realeza. Y dice lo siguiente, versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. ¿Y de su boca salía qué? Una aguda espada de 2 filos. Entonces, cuando aquí dice el que tiene la espada, se refiere precisamente a esa espada que hace referencia en el versículo 16 del capítulo 1. Ahora, esta imagen de la espada saliendo de la boca de Cristo tiene 5 menciones en el libro y siempre es en un tono judicial. ¿Por qué es en un tono judicial? Bueno, porque esta espada, de hecho, en el idioma original, se trata de una espada que es larga y que se utiliza siempre en la guerra. Una espada que siempre se utiliza en la guerra. Y nótese que es una imagen que no solamente es frecuente en el libro del Apocalipsis, sino en otros libros de la Biblia, por ejemplo, Isaías 49:2, en 2 Tesalonicenses 2:8, en Hebreos 4:12. Es decir, que la palabra de Dios es un instrumento del cual se ejercerá juicio. Entonces se nos muestra al Señor Jesucristo identificándose hacia esta iglesia por medio de un elemento de juicio. Pero antes de darles ese regaño, vamos a ver primero cuál es el elogio. El elogio a la iglesia en Pérgamo lo vemos en el versículo 13. Note lo que dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Recuerde algo muy importante dentro de estos mensajes que hemos visto. El Señor conoce a las iglesias. Yo sé, yo sé, yo sé. Lo dice 7 veces, una por cada mensaje que vemos en este libro. Yo conozco, yo sé quién eres tú. Las iglesias no pueden ocultarse ante los ojos de fuego del Señor Jesucristo.
Ahora, es interesante que aquí no dice, yo conozco tus obras. Si de pronto usted ve en otras versiones de la Biblia que esto pueda aparecer, probablemente fue una adición tardía. Porque lo que dice que el Señor conoce, ¿qué es? ¿Dónde moras? Lo que conoce es una ubicación geográfica. Ahora piense en las características de la ciudad, una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad entregada al intelectualismo. Y uno diría, bueno, yo sé dónde moras, en el centro de la idolatría, o yo sé dónde moras, en el centro del intelectualismo. Pero ¿qué es lo que dice? Llama a la ciudad donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás. No creo que sea un buen eslogan turístico para una ciudad, ¿no es cierto? El letrero de la ciudad, Pérgamo, donde mora Satanás, habitantes 5,000. No creo que sea algo muy positivo, pero así la describe el Señor. Ahora, no hay claridad de por qué se le llama a esta ciudad de esta manera. Podría ser tal vez por el templo a Zeus, donde probablemente a Zeus, la estatua como tal, estaba él sentado en un trono. O tal vez por el culto al emperador. Sin embargo, lo que se ha propuesto es que la actividad satánica allí era muy fuerte. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, probablemente esa actividad satánica se mostraba en una persecución contra la iglesia. Como les digo, tal vez no hay claridad del porqué del nombre de dicha ciudad, pero sí sabemos que la iglesia como tal era perseguida. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, dice allí primero, guardas fielmente mi nombre, guardas fielmente mi nombre. Además de conocer dónde está morando la iglesia, conoce cuál es la actitud de la iglesia frente a la fe en Cristo. Nótese allí, guardar fielmente es el mismo término que se utiliza en el capítulo 2, versículo 1. Leámoslo por un momento y veamos lo que dice. Capítulo 2, versículo 1, en la identificación de Cristo ante la iglesia en Éfeso. El que tiene, ¿de acuerdo? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Ese verbo tiene es el mismo verbo que se utiliza aquí, guardas fielmente. Entonces, así, en una manera comparativa, como Cristo tiene las iglesias en sus manos y no las deja salir, no las pierde, asimismo esta iglesia ha sostenido el nombre de Cristo. Una iglesia que no ha claudicado tal vez ante las contaminaciones externas, que no ha claudicado tal vez ante la persecución. Entonces, este verbo denota una sujeción firme y constante en las manos de esta iglesia. ¿Qué es lo que estaban sujetando? El nombre de Cristo. Era algo que estaban haciendo de manera constante. Y eso es algo que se corrobora con la siguiente característica. Y no has negado mi fe. Es decir, es una iglesia que en medio de la actividad satánica que había en esta ciudad no había negado el nombre de Cristo, lo había sostenido. Ahora, ¿cómo podemos ver de una manera explícita un ejemplo de esto? Bueno, nos dice allí, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. Ahora no sabemos nada de este Antipas, no sabemos cuál es su trasfondo, no sabemos si tal vez era uno de los pastores de esta iglesia, no sabemos nada de él básicamente. Lo único que podemos decir es que era un creyente de dicha iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, la Biblia de las Américas, como lo he leído, lo describe de una manera particular. Dice, mi testigo, mi siervo fiel. Sin embargo, si usted lee en la Reina Valera 1960, se acerca más al sentido del original, donde dice que Él es mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Y es que esta expresión es una muy similar a la que se utiliza para describir a Cristo mismo. A Jesús también se lo describe de esta manera en Apocalipsis 1:5. Dice allí Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces nótese algo muy particular de esta iglesia. Uno diría, es una iglesia muy sólida, muy firme, ¿no es cierto? Porque las dos características que tiene, una en términos generales y una en términos de este creyente de la iglesia, se la asemeja a Cristo. Así como Cristo tiene en sus manos las estrellas,
en su mano derecha, que no la suelta. Así esta iglesia ha mantenido el nombre de Cristo. Y así como Cristo es el testigo fiel, este Antipas fue un testigo fiel. Entonces esta iglesia recibe un elogio. ¿Por qué? Porque en medio de un contexto oscuro supo guardar su testimonio como una iglesia cuyo Señor y pastor era Jesucristo. Y esto es una invitación para cualquier persona o congregación que hoy lea este pasaje. El mundo, sin duda alguna, es un lugar hostil al mensaje del Evangelio, por lo que cada creyente e iglesia tiene la obligación de guardar fielmente el nombre de Jesucristo y no negar su fe. Piense en las personas que hoy día están siendo perseguidas por causa de su fe y que no claudican. En Nigeria, en Kenia, en Medio Oriente. Aquí en Colombia, yo no sé si ustedes supieron que hubo un ataque con drones a una iglesia aquí en Colombia. No hace mucho, hace un par de días. Es decir, nos estamos enfrentando a una hostilidad cada vez mayor del mundo y es necesario a partir de lo que leemos acá que imitemos a Cristo, así como lo hizo esta iglesia. Y esto era claro para el apóstol Pablo. Dice Pablo en Filipenses 2:15 lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este elogio que hoy leemos en la iglesia que estaba en Pérgamo le dice a usted que debe permanecer con firmeza y valentía en el testimonio de Cristo, incluso si esto llegara a costarle la vida. El Señor Jesucristo dice: el que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Solamente cuando sabemos que nuestra vida está en Cristo es que tenemos verdadera vida. Hermanos, seamos fieles e imitemos a Cristo. Y nótese lo que sucede con esta iglesia. Es un cuerpo, siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo muy fuerte. Es un cuerpo que se parece mucho a su Señor, a su cabeza. Sin embargo, vemos la reprensión en los versículos 14 y 15. Y note las palabras de Cristo hacia la iglesia. Pero tengo que unas pocas cosas contra ti. En comparación con todo lo bueno que tenía la iglesia, el Señor le dice: son unas pocas cosas. Pero cuando las describe, uno dice: wow, no es nada pequeño. Puede que sean 2 o 3 miembros de la iglesia que se comportan de esta manera, pero eso puede causar un gran daño a la misma congregación. Dice allí entonces, como un comentarista lo dice: aunque son pocas cosas en número, no por esto se trataban de asuntos sin importancia. Ahora, la iglesia, si bien es cierto, era el lugar de cristianos fieles, como este Antipas, también era la morada de algunos miembros de la secta o el movimiento de los Nicolaitas, según vemos allí en el versículo 15. Ahora, cuando hablamos de esta secta de los Nicolaitas, cuando estudiamos la iglesia que estaba en Éfeso, lo primero que dijimos es que no hay claridad de qué era esa secta o qué era ese movimiento. Solo sabemos que Cristo aborrece las obras de estas personas. Ahora, es probable que el versículo 14 nos dé a entender un poco de qué era lo que practicaba esta secta. Ahora, vamos a ver lo que dice allí el versículo 14. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, esta imagen que se toma de acá nos lleva al Antiguo Testamento, más precisamente al libro de Números. Los capítulos del 22 al 24, el capítulo 31 a Deuteronomio 23. Cuando leemos estos episodios, recordamos qué es lo que sucede. La nación de Israel se encuentra en su peregrinaje en el desierto. Y lo que llega allí entonces, llega a las planicies de Moab.
Y el rey Balac, que era el rey de Moab, se asusta mucho porque vio a esta multitud y dijo, caramba, nos van a conquistar. Ahora, si Balac hubiera sabido que el Señor ordenó a los israelitas no conquistar a Moab, de pronto nada de esto hubiera pasado. Pero este rey entra en pánico y lo que hace es contratar un mercenario, a un profeta mercenario, si se quiere, a Balaam, que era un profeta de Mesopotamia. Recibió esta oferta de trabajo, él abrió el correo electrónico, estaba ahí, ¿no es cierto? El primero niega la primera oferta, pero después se acuerda ir con ellos. Sabemos que la misión de Balaam, ¿cuál era? Ir a maldecir al campamento de Israel. Es muy interesante ver los capítulos 23 y 24 de Números, cómo el Señor transforma ese mensaje de maldición en un mensaje de bendición, que incluso tiene una profecía mesiánica. Cuando se habla acerca de la estrella de Jacob, cuando se habla acerca del rey que va a derrotar al enemigo escatológico de Israel. Entonces, en vista de esto, que fracasó, digamos, por este medio místico, Balaam le dijo, bueno, no se puede por ahí, pero le tengo la solución. ¿Cuál fue esa solución? Yo le pido que me acompañe por favor a Números 25. No pierda su marca ahí en Apocalipsis porque vamos a volver, pero quiero que vaya conmigo a Números 25 para que vea cuál fue el consejo que dio Balaam al rey Balac. Esto no abre, perdón. Números 25. Después de todo esto que sucede, ¿de acuerdo? De cuando estos intentos uno tras otro de maldecir a Israel, dice y narra Moisés esta historia. Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. ¿Cuál fue la solución que le sugirió Balaam a Balac antes de irse? Porque si usted lee antes el versículo 25 del capítulo 24, dice que se levantó Balaam y se marchó. Dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no los invita a que se prostituyan en la idolatría? Y no fue sino que le sugiriera esa idea y vemos que Israel precisamente cae. Ahora sabemos que Balaam fue el que lo propuso por lo que dice Números 31. Vamos por un momento a Números 31. Y versículo 16. Capítulo 31, versículo 16 dice esto, he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, ¿por el consejo de quién? De Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Entonces nos damos cuenta que esta comparación que hace el Señor Jesucristo en Apocalipsis nos debe recordar lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, Balaam es un paradigma del falso profeta. Lo vemos allí en 2 de Pedro 2:15, en Judas 11, donde se lo menciona como ese jefe, si se quiere, de los falsos profetas. Ahora, probablemente esa comparación que hace entre Balaam y los nicolaitas tiene que ver con las prácticas de estos últimos. Es decir, que probablemente estos nicolaitas llevaban a los creyentes a cometer idolatría e inmoralidad sexual. Que interesantemente son dos cosas que quedaron prohibidas de manera explícita para la iglesia cristiana. Cuando se reúne el primer concilio de la iglesia en Jerusalén en Hechos 15 y se envía la carta a los gentiles, a ellos se les dice, mire, tranquilos, no se tienen que circuncidar, no tienen que seguir la ley de Moisés. Con que sigan estas cosas, están bien. Y entre esas dos cosas que ellos tenían que atender, ¿cuáles eran? Que no debían cometer idolatría ni cometer inmoralidad. Entonces este pasaje nos enseña que las iglesias más fieles pueden albergar a personas que sean piedra de tropiezo para otros. Esta reprensión es un llamado urgente de atención para que esta y todas las iglesias tengan los sentidos espirituales afinados.
¿Para qué? Para detectar y lidiar con los que se hacen llamar creyentes, pero que en verdad llevan a las personas a pecar contra el Señor. En esto, la iglesia debe ejercer tanto la firmeza como la misericordia. Si hay alguno que quiera hacer extraviar a la congregación, es necesario confrontarlo. Puede que se arrepienta, y si se arrepiente, bienvenido sea. Pero si no se arrepiente, es necesario expulsarlo. Cuando Pablo escribe a Tito frente a las personas que causan divisiones a la iglesia, fíjese lo que dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, manténlo ahí separadito. No, dice, deséchalo. Tito 3:10. Por tanto, la iglesia debe tener cuidado con las personas que quieren traer esa contaminación a la iglesia. Y nótese, no se necesitan muchas, porque allí en el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No son muchos. Puede que con uno sea suficiente para destruir la iglesia. Y por eso, en vista de este problema, el versículo 16 nos muestra cuál es la advertencia del Señor Jesucristo. Nos dice allí entonces, el versículo 16, por tanto arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese entonces cómo la imagen de la espada de la boca del Señor Jesucristo tiene un tono judicial. Tiene un tono judicial. Ahora dice allí, arrepiéntete. Por tanto, en consecuencia, frente a toda esta situación, arrepiéntete. Y la forma de ese verbo allí implica una urgencia. No es algo como que, bueno, yo te sugiero que te arrepientas, pues tampoco tiene que ser tan urgente, me demoro, no hay problema. No, le dice, arrepiéntete de una manera urgente. Ese es el sentido de ese verbo allí. Lo mismo hizo, por ejemplo, con la iglesia que estaba en Éfeso. También le dice allí, arrepiéntete. Tienes que cambiar tu situación. Es un llamado apremiante para corregir lo que está sucediendo. Ahora, esta advertencia incluye varias partes. Lo primero es precisamente el arrepentimiento, un cambio de mentalidad que conlleva un cambio de conducta. Lo que esta iglesia estaba permitiendo, esta contaminación, no era algo tolerable para Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué se le advierte de una manera tan vehemente que se arrepienta? Bueno, dice allí que si no se arrepiente, si no lidia con este problema, dice el Señor Jesucristo, vendré a ti pronto. Y claro, aquí uno puede leer a los comentaristas. Decir, bueno, no, aquí se refiere a una venida judicial, de pronto el Señor va a traer algo sobre la iglesia y demás. El problema con esa interpretación es que las palabras que se usan acá se usan en otros lugares para hablar de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 2:7, versículo 12, versículo 20. Se refieren al hecho de que el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces, esta frase se refiere a la segunda venida inminente del Señor Jesús. Hermanos, no hay una señal, no hay un acontecimiento que tenga que cumplirse para que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. No tenemos que esperar que suceda algo en Medio Oriente, y yo creo que varios, espero que ninguno de ustedes. Estoy hablando de otras personas, ¿listo? Pero estoy seguro de que muchas personas, con toda la atención de lo que sucedió en Gaza, ya estaban armando maletas para el rapto. Y en la Biblia no nos enseña que tenemos que interpretar la escritura a la luz de los acontecimientos mundiales, sino los acontecimientos mundiales a la luz de la escritura. Y como no hay nada que nos diga que tenemos que esperar para el rapto de la iglesia, para la segunda venida de Cristo por su amada novia, ya está. Él puede venir en cualquier momento. Él podría venir en este preciso momento.
Y eso es lo que está diciendo allí. El carácter urgente es porque su venida puede suceder en cualquier momento sin esperar una señal para ello. Por eso le dice, arrepiéntete. Ahora es interesante que la mayoría de las traducciones al español dice allí, vendré a ti pronto. Pero en el griego, de hecho, dice, vengo a ti pronto. No lo está poniendo como un acontecimiento futuro, sino como un acontecimiento presente, resaltando aún más la inminencia con la cual Él viene. Ahora nótese, dice allí, he aquí, vengo pronto y pelearé contra quienes. Es que mire lo que dice allí, arrepiéntete, segunda persona. Si no, vendré a ti pronto. Pero ¿contra quiénes pelea? Contra ellos. No pelea contra su novia, pelea contra aquellos que se hacen pasar por la novia. Cristo no va a pelear contra su novia. Cristo pelea contra aquellos que se hacen pasar por su novia. Y aquellos que se hacen pasar por su novia pertenecen a un grupo. Al grupo que va a ser destruido en la segunda venida judicial del Señor Jesucristo. Acompáñeme a Apocalipsis 19, por favor. El texto más claro de la Escritura que nos muestra cómo va a suceder la segunda venida del Señor Jesucristo junto con Zacarías 14 es Apocalipsis 19, sobre todo desde el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 15. De su boca sale ¿qué? Una espada afilada para herir con ella a las naciones. Versículo 21 del capítulo 19. ¿Y los demás fueron qué? Fueron muertos. ¿Con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, si tú no te arrepientes, si tú no lidias con este problema, cuando yo venga voy a lidiar con ellos. De una manera judicial. Y esto debería ser una alerta para toda iglesia que se precie de ser de Cristo. Porque si hay iglesias que no se creen que son de Cristo. Pero para aquellas que sí, esto debería sonar una alarma. Él viene. Amén. Y Él viene pronto. No sabemos cuándo, pero Él va a traer el juicio sobre aquellos que se han rebelado contra Él. Pero al mismo tiempo, este cambio de pronombres que vimos de vendré a ti, pero pelearé contra ellos, nos muestra también que el Señor guarda a su iglesia. Ahora, note que la actitud de juicio no recae directamente sobre la congregación. Recae sobre aquellos que han abrazado estas enseñanzas dañinas. Y usted dirá, bueno, menos mal que no tiene que ver conmigo porque yo sí soy fiel. Yo soy como Antipas, ¿sí? No soy como los nicolaitas. Bueno, les recuerdo que los pecados de unos en la congregación afectan a los otros. Y si no me cree, pregúnteles a los corintios. Si usted mira allí en 1 Corintios, en el capítulo 5, aunque podríamos decir de prácticamente toda la epístola, ¿de acuerdo? Pero en el capítulo 5 sucede algo terrible. Si usted lo recuerda, Pablo les escribe, en lo que respecta a esto que les voy a hablar, la verdad deberían sentirse avergonzados. ¿Cómo es posible que alguno tenga la esposa de su padre y ustedes se enorgullezcan de eso? Y las imágenes que utiliza Pablo allí en el capítulo 5 son sumamente interesantes, porque él dice, la levadura va a contaminar toda la masa. Pero si Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado, ¿por qué ustedes están celebrando esa Pascua, que es Cristo, con panes leudados? La imagen es tremenda. Pablo era obviamente un conocedor del Antiguo Testamento. Y en vista de eso dice que ustedes se mofan de que tengan a esa persona en la congregación cuando deberían ponerlo en disciplina. Y eso los está afectando a ustedes. Entonces, si usted hoy que está aquí sentado dice, menos mal, yo soy más bien como Antipas, tenga cuidado. Porque los pecados de uno pueden afectar a los demás. Es cierto que Cristo va a castigar a los impíos.
pero esto también puede afectar a la iglesia. Por último, vemos allí el mandato de oír y la promesa en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es una exhortación que se repite en los 7 mensajes dentro de estos 2 capítulos. Ahora, aunque este mensaje que hemos detallado hasta este momento apunta a una situación específica de esta iglesia en Pérgamo, es una palabra para toda iglesia local. No ignoremos lo que el Espíritu Santo ha inspirado y ha permitido que llegue hasta nosotros en las palabras de este libro. Asimismo, continúa entonces esa promesa que también se hace en todos los mensajes. Dice allí: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y recordemos que el vencedor no es aquella persona que en sí mismo tiene el poder de vencer al mal y de ganarse el cielo, porque levante la mano, ¿quién lo puede hacer? Ninguno. Nosotros somos vencedores solamente por medio de Cristo. Y fíjese las 2 promesas que hay acá. Dice el maná escondido, una piedrecita blanca. Y sin duda alguna, las promesas que están aquí contenidas son las más enigmáticas de todas las promesas a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Porque no tienen un referente tan claro en la escritura como tal vez otros mensajes sí lo tienen, otras promesas sí lo tienen. Y note, la primera nos dice allí de recibir el maná escondido. Y de nuevo, esta referencia nos lleva al Antiguo Testamento, esta vez al libro del Éxodo. Recordemos que el pueblo, cuando sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, empezó a quejarse, que no tenemos agua, que no tenemos que comer, que estamos dando aquí vueltas por este desierto, ¿sí? Se me pinchó la sandalia, por favor, ¿sí? Moisés, haga algo. Dice que el libro de Deuteronomio se quejaron 10 veces durante el desierto. Y lo que hace Dios es proveer para su pueblo. Dice que en medio de esta necesidad alimenticia Dios provee una sustancia que se describe de la siguiente manera: una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Era como la semilla de cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel, según Éxodo 16, 14 y 31. Este episodio del maná nos recuerda que Dios provee para las necesidades de la iglesia. Dios provee para las necesidades de la iglesia. Pero esta provisión no solamente se extiende a este momento de nuestra existencia, sino que también se promete para el mundo venidero. Todo lo que nosotros necesitamos para existir en el mundo que viene, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ya Dios lo ha provisto para su iglesia. Y los vencedores no van a tener necesidad de nada, precisamente porque todo ya está provisto. Y a eso se refiere entonces el maná escondido. La segunda promesa, lo segundo que se da allí, fíjese, la piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Pues digamos que si usted busca en la Biblia no va a encontrar información acerca de esto. Se ha sugerido toda una variedad de interpretaciones sobre el significado de esta piedrecita. Sin embargo, el pastor MacArthur comenta acerca de algo que sucedía en el Imperio Romano en este tiempo. Cuando los atletas ganaban competiciones, se les regalaba una piedra. Y esta piedra contenía una suerte de grafías que le permitían acceder a un banquete de los ganadores de la competencia. Entonces, probablemente esa imagen de la piedrecita blanca se refiere precisamente a esa imagen, donde los vencedores reciben esta piedra y tienen acceso al banquete celestial. Y nótese, se habla de un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que la recibe. Ahora, nuevo no en el sentido temporal, sino en el sentido de calidad. Un nombre que de hecho es útil en los nuevos cielos y en la nueva tierra.
Como conclusión podemos decir entonces que el Señor ordena a la iglesia que sea limpia de toda contaminación doctrinal y moral. Él no tolerará que su novia tenga mancha ni arruga, pues proveerá para sus necesidades eternamente. El apóstol Pablo lo deja muy claro cuando habla acerca de lo que estaban diciendo los corintios acerca de la resurrección. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Iglesia, y cualquier iglesia que lea este mensaje, luche por su pureza. No se trata de tener una mirada inquisitorial contra cada hermano y decir, este se descachó acá y este se descachó acá. No se trata de eso. Se trata por velar por una congregación que no solamente sea fiel, sino que no haga concesiones con el pecado. Ahora, si usted hoy se ha visto confrontado con las palabras de este mensaje, todavía no es tarde. El Señor no ha venido. Si su vida refleja más la doctrina de los nicolaítas que la de Cristo, yo le ruego que se arrepienta. De tal manera que pueda recibir esta provisión eterna y entrar al banquete celestial y no enfrentarse a la espada de dos filos. Iglesia, no permitamos que el mundo nos contamine con sus ideologías. Sepamos distinguir qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que proviene del mundo y actuemos de conformidad con el llamamiento santo que hemos recibido. De ser necesario, vengamos al arrepentimiento y limpiémonos de toda levadura de maldad. Que el Señor nos dé el discernimiento para detectar aquellas cosas que contaminan nuestra vida. Desechémoslas. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa de hoy es que Dios va a proveer para sus necesidades incluso en la eternidad. Y que por causa de la obra de Cristo tendrá entrada al banquete celestial con un nombre que Dios mismo le dará. Que el Señor nos conceda limpiarnos de todo veneno y que busquemos la santidad sin la cual nadie lo verá. Terminemos con una palabra de oración. Señor, cuán bueno es ser confrontados con tu palabra, Señor. Ella nos muestra nuestra debilidad. Nos muestra que tal vez hemos concedido, Señor, espacio al pecado. Y que tal vez muchas veces nos hemos endurecido pensando que es algo que no importa, Señor. Pero al ver estas palabras tuyas, Señor, nos damos cuenta de que no es así. De que tú te tomas en serio el pecado de tu iglesia, Señor. Y por eso te pido que nos perdones, oh Dios. Que nos ayude, Señor, a fortalecernos en ti. De tal manera que podamos ver el pecado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Y que podamos confrontarlo con tu palabra, Señor. Que incluso si tal vez nosotros u otros son los que están pecando, podamos mostrarle la misericordia de Cristo, Señor. Pero que velemos en todo momento por la santidad sin la cual nadie te verá. Santifícanos, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti, Padre. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.